Bueno, pues vamos a empezar, ¿qué os parece? Bueno, muy buenos días a todos los que nos estáis acompañando aquí presencialmente en el aula magna de la facultad y bienvenidos a todos los que nos seguís en directo a través del streaming, a través de Microsoft Teams. Bueno, soy Carlos Rivero, el decano de la facultad y lo primero de todo, daros la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias de la facultad que celebramos habitualmente los miércoles y donde tratamos de traer a personalidades relevantes de la economía, de la empresa, para compartir sus experiencias, su conocimiento y sus opiniones con nuestros estudiantes y nuestros profesores. Bueno, la verdad es que este año el ciclo de conferencias pues ha sido como todo, un tanto atípico, pero bueno, hemos con esta idea de la normalidad académica que hemos querido mantener siempre, pues yo creo que al final está siendo un ciclo de conferencias bastante normal, digámoslo, bastante interesante. Comenzamos allá por el mes de octubre con la conferencia de Nacho Álvarez, el secretario de Estado, y la verdad es que hemos tenido pues una serie de visitas interesantes. Estuvo César Romera también hablando sobre tecnología, el director de desarrollo IBM, José Carlos García de Quevedo, el presidente del ICO, los exministros Valeriano Gómez y Magdalena Valerio. Bueno, digamos que hemos intentado mantener esta normalidad académica en este curso tan atípico y bueno, pues el curso va avanzando y ya va terminando el ciclo de conferencias porque estamos ya en el mes de abril y quedan pocas conferencias de este ciclo. Hoy tenemos una muy interesante que ahora presentaré y adelanto como spoiler que tenemos la semana que viene otra nueva conferencia con Ariel Reventós, que nos hablará sobre las ventajas e inconvenientes de implantar la renta mínima y que adelanto que será en un horario un poquito especial porque será a las 3:30 en lugar de los miércoles a las 12:30. Ya la anunciaremos, pero bueno, ya introduzco aquí el pequeño spoiler sobre la conferencia de la semana que viene, que será el miércoles 28 en un horario un poquito especial a las 3:30. Pero bueno, hoy tenemos, la verdad es que una sesión muy especial, la verdad. Nos hace mucha ilusión esta conferencia del día de hoy y muy especial por los ponentes que vienen, Antonio Miguel Carmona y Jesús Nuño de la Rosa, a las que ahora presentaré, pero también muy especial por el formato un poquito diferente que hemos querido utilizar en esta conferencia, este formato de entrevista en el que irán desgranando pues, diferentes temas económicos, empresariales, de los que ambos, tanto entrevistador como entrevistado, pues son bien conocedores. Así que, bueno, es una conferencia muy especial por el formato y nos hace mucha ilusión que estén los dos aquí. Por presentar a los dos participantes, pues empezando por, digámoslo así, el entrevistador, Antonio Miguel Carmona, pues bueno, yo creo que no requiere mucha presentación, yo creo que es bien conocido por todos nosotros. Como político, ha sido diputado regional, concejal del Ayuntamiento de Madrid, como profesor de economía, especializado en crecimiento económico, nuevas tecnologías, como analista político y económico en diferentes medios de comunicación. Antonio Miguel Carmona es licenciado en economía en esta universidad, en esta facultad, y por lo tanto, bueno, vuelve a su facultad, a su universidad. Es doctor en economía también y es profesor de la Universidad CEU San Pablo, además de haber impartido docencia en otras universidades, entre ellas la Universidad de Berkeley en California. Ha publicado diversos libros, Economía e Innovación, Apuntes de Economía Española, Economía para Periodistas y tiene también una amplia experiencia periodística, de ahí el formato que elegimos hoy, ¿no? Con participación en múltiples medios de comunicación, que muchos conocéis y que no voy a enumerar, por supuesto, con la creación del periódico Progresista, del que es fundador, director y editor, y con premios como el Nicolás Salmerón o la Antena de Plata a la mejor labor periodística. Incluso tiene unas memorias tituladas Antonio Miguel Carmona, todo por Madrid, cuyo título, bueno, pues indica su vinculación con la política madrileña, que todos conocemos,
y que sea uno de los políticos madrileños mejor valorados. Así que nada, bienvenido a tu facultad. Muchas gracias por acceder a participar en esta conferencia, en esta entrevista o conversación o como queramos llamarla, y bienvenido. Y por otra parte tenemos a nuestro entrevistado, que es Jesús Nuño de la Rosa, que también es licenciado en esta facultad, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en esta Universidad Complutense, en esta facultad, y que tiene una amplísima experiencia profesional que ha desarrollado fundamentalmente en el grupo El Corte Inglés, en gran parte de su trayectoria ligada al sector del turismo y del comercio. Ha sido director general y consejero delegado de Viajes El Corte Inglés durante más de 20 años e incluso fue presidente del Corte Inglés y patrono de la Fundación Ramón Areces. Y además tenemos el orgullo, el honor en la Complutense de contar con Jesús Nuño de la Rosa como presidente del Consejo Social de esta universidad, presidencia que asumió con el reto de que la Complutense sea el puente entre los estudiantes y el futuro de nuestra sociedad, y desde cuya presidencia pues me consta que está participando activamente para conseguir que la Universidad Complutense continúe siendo una institución de referencia y de vanguardia. Así que gracias también a Jesús Nuño de la Rosa por acceder a participar. Gracias a los dos por la disposición a participar en este ciclo de conferencias, por venir a vuestra facultad, por venir a vuestra universidad y por transmitirnos pues, vuestras experiencias, ¿no?, a los estudiantes y a los profesores. Y bueno, estoy convencido de que disfrutaremos de esta entrevista, de esta conversación o de estas reflexiones. Así que nada, muchas gracias y os cedo la palabra directamente para que continuéis vosotros. Gracias. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Muchas gracias, querido Carlos. Gracias, decano, por tu recibimiento, que ha sido especialmente amable y muy cariñoso. Venía casi llorando con mi mujer camino cuando yo era estudiante de este campus hace ya muchos años, bueno, no tantos, pero venía, y la cosa ha cambiado bastante, porque no existía este edificio, ¿no? No voy a desgranar la biografía de Jesús Nuño de la Rosa porque le van a conocer, pero en otra faceta. Yo me dedico a hablar de economía, a reunirme y cenar y comer y dar clase y estar en la sala de profesores e investigar con mis colegas, algunos de ellos aquí. Y por lo tanto yo creo que yo vuelva a hablar de economía no tiene mucho sentido si lo hago todos los días o en las clases o en conferencias. Yo creo que a quien hay que conocer es a Jesús Nuño de la Rosa. Por eso cuando me planteo dar una conferencia conjunta dije, no, vamos a hacer una cosa. Yo como tengo afición más que profesión al periodismo, dije, te hago yo una entrevista mucho mejor. Y yo creo que es mucho más sensato porque le van a conocer no solamente entre vida y vida la parte más económica y en este caso más profesional de él. Claro, él y yo nos criamos juntos, entonces yo sé muchas cosas de él, no todas las voy a contar porque algunas no se pueden contar, pero les tendría que hacer alguna pregunta, empezando cuando éramos niños. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio, jugábamos al fútbol, tú querías ser presidente del Corte Inglés? No, yo cómo voy a querer ser presidente del Corte Inglés. No, yo quería jugar al fútbol ese día, supongo. No. Las circunstancias de la vida te han llevado ahí, pero fíjate, ni en el colegio, ni en la universidad, cuando estudiaba pensaba que iba a trabajar en el Corte Inglés. Es más, en aquella época yo creo que cuando estás pensando en trabajar, en ese momento, en finales de los 80 se hablaba mucho de las auditoras, de las consultoras, cuando estabas estudiando económicas, no era para hacer la salida más lógica, había mucha demanda, pero nunca pensé trabajar en el Corte Inglés. Fíjate que cuando le preguntas a un alto ejecutivo, y Jesús Nuño de la Rosa, como todo el mundo sabe, es uno probablemente de los 10 más importantes, 10 o 20 más importantes altos ejecutivos de nuestro país, que tan buena impronta han dejado en el panorama internacional de nuestras grandes empresas. Siempre empiezan hablando de... Ha dicho la palabra auditoría, ha dicho la palabra... consultoría. Pero ¿de qué te apetecería? Bueno, si me das a elegir, bueno, a mí me gusta, yo siempre he tenido una ilusión, es en una tertulia hablar de fútbol, por ejemplo. Sí, pues hablamos de fútbol. A mí nunca he podido participar en una tertulia de fútbol, pero me habría encantado. Pues empieza mojándote. ¿Qué opinas de la Superliga?
como gestor. Joder, ¿cómo empezamos? ¿Cómo no? Como gestor, no, como Bueno, pues ciudadano. yo creo que es el proyecto más efímero de la historia, ¿no? Donde ahí sí que tengo claro que los proyectos empresariales no solo cuentan con hacer números, cuentan con muchas más cosas. Y aquí nadie ha pensado ni en los empleados ni en el cliente. Y había que haber pensado en el mundo del fútbol y había que haber pensado en los aficionados. Es que es un proyecto, parecía lógico en cuanto a la viabilidad económica, porque hay que reconocer que con la sacudida que estamos recibiendo todos, el fútbol se ha quedado sin dinero y parece que era necesario que hubiera mayores ingresos, pero yo creo que una cosa es el fondo y otra cosa es las formas, y entiendo que el deporte en general es meritocracia y es ilusión y es aficionados, y no han contado ni con la meritocracia ni con los aficionados, por lo cual el mayor proyecto y más efímero de la historia. Sobre todo efímero, ¿no? Porque ha durado casi unas horas, aunque Florentino sigue manteniéndolo en pie. Cuando jugábamos al fútbol cuando éramos niños, tenemos profesores. Quisiera repasar su vida desde su infancia. Él vivía en una casa en la calle cerca de Raimundo Fernández de Villaverde, donde íbamos a su cumpleaños, teníamos 6, 7 añitos. Él ya apuntaba maneras. ¿Quiénes fueron los profesores que más te marcaron? Bueno, en el colegio quizás uno que nos marcó a todos, que se llamaba Mr. Ritter, que era el profesor de inglés, que seguramente era un profesor que el inglés daba como podían dar otros profesores, pero era un verdadero humanista, ¿no? Donde te hablaba de la vida y te hablaba del mundo. Y eso en aquella época era muy raro de encontrar, por lo cual en el colegio seguramente yo creo que a ti ocurrirá lo mismo. Y en la universidad pues ha habido varios, Javier Morillas, Rivero, Lladó, eran profesores magníficos y que la verdad es que no, tanto en el CEU como en la Universidad Complutense eran profesores brillantes. Claro, tú te licenciaste por la Universidad Complutense. ¿Te puedo preguntar con qué notas? Bueno, Si quieres, no lo cuento. Sí, lo puedo contar, pero aquí? no. Yo creo que yo cuando estudié la carrera se hacía la mili, y esto no es una excusa, es una realidad, ¿no? Entonces aproveché mientras que estaba haciendo la carrera, hacer la mili, ¿no? Para ganar un año incorporarme antes al trabajo. Entonces yo pasé justo, va a decirlo de una manera, aprobaba todos los años, pero era de aprobados y de notables. Creo que tuve un sobresaliente. ¿Un sobresaliente? Uno. ¿En qué tuviste sobresaliente? Ese es el espíritu del profesor que me puso el sobresaliente. En estructura. ¿Te acuerdas? ¿En estructura? Creo que ¿Con Javier Morillas? ¿Qué? ¿Con Javier Morillas? Sí. Bueno. Oye, una vez me dijiste que de todas las universidades que has visitado, que luego como director general, consejero delegado, presidente de Viajes del Corte Inglés, presidente de Corte Inglés, has visitado muchas. Y esto es una cosa que él nos espera. Hay muchas cosas que nos espera que voy a preguntarle. Me dijiste, en conversaciones privadas, voy a desvelar algunas informaciones, algunas de calcetines que después, que la mejor universidad en la que has estado es la que te formaste, que es la Universidad Complutense. Sí, yo creo... Bueno, hay varios motivos por lo que digo eso. Primero, porque estoy seguro que es la mejor universidad pública de España y una de las mejores del mundo. Segundo, porque me parece que el año que viene ya cumplimos 200 años, pero es una universidad que se ha seguido renovando, se ha seguido actualizando, ha estado en la candelera, es la que más oferta tiene, que también yo creo que eso es importante. No ha perdido la innovación, no ha perdido la actualidad. Y luego, si la vemos a nivel de estructura, pues hay un campus espectacular. Cuando se creó fue novedoso, no lo siguiente. Y bueno, una universidad que se ha ido adaptando al futuro, donde ha apostado también por la internacionalización. Yo creo que la universidad pública que más extranjeros tiene de España con diferencia. También es la universidad de todos los españoles, porque casi todos vienen aquí. Y además siento que es la mejor porque es la mía. Y eso quizás es lo más importante. Y eso se nota cuando pasan los años. Cuando estás estudiando quizás no te des tanta cuenta si es la mejor o no, pero cuando te vas y lo empiezas a notar más. Pues es que sí, es la mía y es la mejor. Pero ahora que eres presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, te puedo hacer la siguiente pregunta, que es un poco arriesgada, si eres sincero. ¿Qué has notado de cuando éramos tú y yo estudiantes de la Universidad Complutense
de aquella Universidad Complutense de los años 80 a la Universidad Complutense de ahora que vives como presidente del Consejo Social? ¿Qué cambios has notado visto desde fuera? Porque los que están dentro han podido ver los cambios relativamente, dado que es como cuando te crece el pelo, que no ves que te está creciendo el pelo. Pero tú has notado ¿qué cambios has notado? Bueno, a nivel físicos, pocos. No sé si esta noticia es buena o mala. Yo creo que algún área todavía no la han pintado desde que yo me fui. O sea que a nivel físicos, pocos. Es verdad que la universidad pues tiene unos presupuestos reducidos, pero en cuanto a la universidad, muchos. Pero piensa que yo entré a la universidad este verano pasado, en plena pandemia. Y lo que sí que me ha sorprendido es el esfuerzo en una universidad básicamente presencial, y que lo que defiende es que sea presencial, y el esfuerzo que ha tenido que hacer para adaptarse a la pandemia. Yo creo que aquí alumnos, profesores, administración, se han tenido que adaptar a una velocidad de vértigo y se ha sacado adelante. Y esto sí que es importante, porque esta universidad ha vuelto a dar un paso adelante y ser una de las primeras en adaptarse en unas circunstancias tan difíciles como son las de ahora. Te veo un poco políticamente correcto. No, pero es que es la verdad, es que lo he visto. Todos los presidentes del Consejo Social son así de políticamente correctos. Bueno, no, a los otros, los anteriores no los conozco y los que vivo ahora no sé si son políticamente correctos. Lo que pasa es que el Consejo Social tiene una labor que por desgracia se conoce poco, pero que tenemos que empujar y reforzar entre todos. Yo creo que el Consejo Social, como ha dicho el decano, básicamente es la unión de la universidad con la sociedad. Es decir, somos los representantes de la sociedad dentro de la universidad. Y es una responsabilidad importante, porque al final las universidades públicas viven de lo que pagamos los contribuyentes. Entonces, tenemos que representar a la sociedad de la universidad y ayudar a la universidad a que se incorpore también a la sociedad. Y esa labor, que aparentemente dice, pero eso es imposible de conseguir, se puede hacer. Sé que los recursos que tenemos son pequeños, son pocos, pero lo podemos hacer. La verdad es que hay un equipo ilusionante y estamos con ese objetivo de unir más la universidad a la sociedad. Volvamos al pasado. Después de licenciarte, ¿qué? El decano brillantemente ha hecho un resumen de Carlos Rivero de tu currículum. Yo tengo folios y folios sobre tu currículum que no voy a leer porque prefiero preguntarte, si tuvieras que resumir en 30 segundos tu vida profesional, ¿cómo la resumirías? Bueno, pues yo la resumiría como apasionante. Es decir, yo no podía pensar que me iban a ocurrir tantas cosas en estos 33 años de carrera profesional. Me ha pasado de todo. Y deciros que muchas cosas que yo, por supuesto, no esperaba. Pero sí que después de estos 34 años me han ocurrido muchísimas cosas, pero me ha faltado alguna. Y una de las que me ha faltado, y que creo que en un futuro las empresas tendrán que solucionar, me ha faltado formación. A lo largo de estos 35 años. No digo formación profesional interna, sino formación a nivel global. Yo creo que las empresas españolas y todos tendríamos que pensar en que cada cierto tiempo tenemos que parar y reciclarnos. Y luego volver a trabajar con la misma empresa. Pero hay que hacer ciclos, porque si no te acabas desactualizando, te focalizas en lo tuyo, pero no ves el resto. Y sí que creo que es importante por un profesional ver el todo, ver el resto. Mira, yo creo que acabas de convertir en útil esta conferencia. Esto es una propuesta tan arriesgada como interesante lo que acabas de hacer. Sin embargo, tú, cuando terminaste la Universidad Complutense, no te seguiste formando en España, te fuiste a los Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? Bueno, yo me fui a Estados Unidos primero porque quería perfeccionar el inglés y aproveché para hacer un curso de microeconomía. Y ese fue el motivo que fui. Allí la verdad es que me encontré otro panorama, por supuesto. Era otro mundo. Y la verdad es que mucho más avanzado que el nuestro en mil cosas. Por ejemplo, cómo ya veían hace 34 años la universidad unida a la empresa. Para mí, que yo había estudiado aquí y había ya empezado a ver cosas de prácticas y tal, pero era muy incipiente y en aquel momento ya era una unión total. Y cómo se estudiaba la libertad que tenías, pero la accesibilidad que tenías a tantas cosas a la vez. ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? En Boston. O sea, casi en Europa. ¿Qué? Sí. Claro, los que hemos estado en California, Boston nos parece una parte del Reino Unido. Todo verde. Sin embargo, de ahí pasas al Corte Inglés. ¿A quién le debes tú entrar en el Corte Inglés? Bueno, esta es una historia, Antonio la conoce. Yo cuando me fui a Estados Unidos
dejé a mi madre unos currículum. En aquella época se dejaban fotocopias, ¿no? Y le dije, oye, mira, pues vuelvo en Navidades, pues si quieres mandar alguno y hago una entrevista cuando vuelva, porque acababa el primer ciclo de los estudios, ¿no? Entonces mi madre, y esto ni corta ni perezosa, estamos hablando de una señora que ahora tiene 90 años o va a cumplir 90 años, y era otra época, pues ella a mano, no sé si seguramente con alguna falta de ortografía la pobre, ponía, mi hijo viene por Navidades, por favor llámenle y se va a tal fecha y por favor que llámenle y que le haga una entrevista. Claro, pues yo cuando volví en Navidades me llamó una empresa. Mi madre me parece que lo mandó al Colegio Economista, y el Colegio Economista repartió el currículum y me llamó el Corte Inglés. Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue sorprendente cuando, no, también me llamó alguna otra empresa, pero fue sorprendente cuando yo veo el currículum y veo que mi madre había escrito y luego se iba por los lados escribiendo. Y digo, ¿cómo esta empresa me ha llamado? ¿Cómo esta empresa me ha llamado? Después de que... Pero así encontré trabajo, así empecé a trabajar. No me digas que empezaste como botones, como tantos otros presidentes de compañías que dicen que empezaron como botones. Eso es un poco antiguo, ¿no? No, como botones no. Empecé con un programa de recién licenciado, un contrato temporal de 6 meses que me iban renovando, que de eso hablaremos, porque me iban renovando y estuve así casi 3 años y pero empecé por abajo. Siempre empecé con categoría, como quien dice, de licenciado, pero por abajo. ¿Cómo es la empresa más grande en número de trabajadores de España? Bueno, yo creo que en general a una empresa no le define el número de empleados que tiene, sino la calidad de las personas. Y yo diría que cuando yo entré en el Corte Inglés, pues mira, te voy a definir una empresa tradicional, jerarquizada, donde era muy importante para los empleados, era una verdadera familia. Y también te diría que el rey era sin duda el cliente. Es decir, había una adoración hacia el cliente que hacía que la empresa estaba focalizada básicamente en dar servicio al cliente. ¿Eso se debe a su propia estructura? Por ejemplo, ¿cómo era Isidoro Álvarez? Bueno, Isidoro Álvarez fue un presidente importantísimo para el Corte Inglés porque fue el de la gran expansión, ¿no? Era un hombre detallista, un hombre que te enseñaba con los ejemplos, con las anécdotas, una empresa muy de anécdotas, y te contaban las anécdotas, y todas tenían una moraleja profesional, y la verdad es que es muy interesante. ¿Tú crees que Isidoro Álvarez heredó la forma de gestión de Ramón Areces, que es el fundador? Cogió la tradición y la modernizó. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando pasas tú el testigo? Al que le pasas el testigo, yo creo que hay muchas cosas del pasado que tienes que respetar porque son importantísimas, y por otro lado estás en la obligación de modernizarla. Isidoro fue el gran impulsor, fue cuando se compró Galerías Preciados, cuando se abrieron más centros y cuando, bueno, pues creyó también en las filiales del grupo. Fue un verdadero impulsor de la compañía, como don Ramón lo había sido de cuando viene de América, o como los siguientes pasos. Las empresas, todos somos efímeros, todos pasamos, y lo que hay que hacer es saber. Lo más importante de una empresa que en España cuesta es saber pasar el testigo. Yo creo que ese punto clave es el momento perfecto para un gran profesional. Si sabe pasar el testigo, ha sido un gran profesional. Pero por desgracia, en España nos encontramos que cuesta pasar el testigo. No sabemos pasar el testigo, versus otros países que lo hacen mucho mejor que nosotros. ¿Te refieres a la empresa o a la política cuando hablas del testigo? Me refiero a la empresa. Yo a la política hago lo justo. Bueno, en privado hablas bastante. No hablaremos de política, pero... Te empiezo a sacar. Estamos en elecciones, yo no voy a hacer campaña. Entre otras cosas, pues yo no sé todavía si soy de los nuestros, pero desde luego te voy a sacar cosas políticas, porque de la política económica hay que hablar de lo que está sucediendo. Pero no quiero dejar pasar. Mi padre me contaba que Ramón Areces, del que tenía profunda amistad, mi padre era empresario, como sabes, era muy austero. Y iba a visitar los Corte Inglés casi de tapadillo. Y con Isidoro Álvarez también se fijaba en la gente que pasaba por la calle. Bueno, se fijaba en todo. Os voy a contar 2 anécdotas rápidas de Isidoro Álvarez. Una, me voy a verle a su despacho un día, no sé, pues hará ya 15 o 20, y me siento en un sillón que estaba raído, pero raído. Y se me ocurre decirle a Isidoro, presidente, estos sillones no habría que cambiarlos porque dan una imagen. Bueno, la bronca que me cayó.
todo hay que invertirlo en la tienda, todo hay que invertirlo para el cliente, nosotros nos sobra todo, en mi despacho no se gastará un duro mientras esté yo. Ese era el concepto de una empresa, austera hacia adentro y hacia afuera, pensando siempre en el cliente. Pero eran ejemplos, y luego, sí, lo que me cuentas tú, por ejemplo, me acuerdo otra vez tomando un café con él en un restaurante y estábamos en la ventana y había una señora que pasaba por la calle y me dice, qué inteligente es esa señora. Y la verdad es que la señora, pues una señora normal y corriente que pasaba por la calle, ¿no? Y me vuelve a decir, qué inteligente es esa señora. Yo no sé por qué es inteligente esa señora, yo no la conozco de nada. Y me dice, hay que fijarse en los detalles, mira qué bolsa lleva, llevaba una bolsa del Corte Inglés. Hay que fijarse en los detalles. ¿Tú te fijas en los detalles? Yo creo que hay que fijarse, es que es necesario. Si quieres triunfar, te tienes que fijar en los detalles. ¿Y te fijas en los detalles por la forma de gestión del Corte Inglés o ya te fijabas en los detalles desde antes? ¿Es el Corte Inglés el que te da ir al detalle? Mira, yo toda mi vida la he pasado, es decir, de 34 años de carrera profesional, 31 los he pasado en el Corte Inglés, o 32, es decir, casi todo. Empecé en el INI en unas prácticas universitarias, luego enseguida ya fui al Corte Inglés y luego, pues ahora en mi nueva etapa, que llevo un año en ella, el resto está en el Corte Inglés. A mí todo me lo ha enseñado la escuela del Corte Inglés. ¿Tú te acuerdas lo que te dije cuando te nombraron presidente del Corte Inglés? ¿Lo que tú me dijiste? No me acuerdo. Te protesté porque los calcetines del Corte Inglés ya no son los de antes. Sí. Te elevé, aprovechando un enchufe, la protesta de que los calcetines se rompen ahora. Entonces, tu respuesta fue enviarme una gran caja con todo tipo de calcetines que conservo e he ido regalando a mis alumnos, porque yo solo uso los de ejecutivo, pero eso sí era el detalle probablemente, digo seguro. Dicen que eres el artífice de Viajes El Corte Inglés, el creador. No, el creador no. Yo entré en el 89 en Viajes El Corte Inglés y la empresa estaba en plena expansión. El turismo también estaba en plena expansión y la verdad es que rápidamente, por una serie de circunstancias, me incorporo al equipo directivo. Es decir, empiezo desde abajo, pero rápidamente me incorporo al equipo directivo de Viajes El Corte Inglés y participo activamente en el desarrollo de Viajes El Corte Inglés, tanto en España como luego en Latinoamérica y bueno, y también yo cuando empezamos en Viajes El Corte Inglés éramos 200 empleados y 19 puntos de venta, no recuerdo qué vendimos, y cuando yo me voy del Corte Inglés, que es en enero del año pasado, el 2020, en concreto Viajes El Corte Inglés vendía 2.800 millones de euros, tenía 5.500 empleados, está en 11 países y bueno, era la empresa líder en España y en algunos países de Latinoamérica, una de las primeras. Cuando fuiste el gran crecedor, valga la expresión, de Viajes del Corte Inglés con tu equipo, algunos aquí presentes, o muchos aquí presentes, convertiste también al cliente en el detalle. El rey, tú me contaste una vez una anécdota de un barco. Sí. Bueno, yo creo que era la escuela del Corte Inglés, el cliente es lo primero, ¿no? Es el verdadero rey, como has dicho. Y la anécdota del barco, podría contarte muchas, pero la del barco, que la voy a contar rápidamente, yo creo que tiene dos reflexiones. Una nuestra y otra empresarial, más allá de la nuestra. La nuestra era un barco, no sé si alguno, seguro que lo conocen, en el 2012, 2013, no recuerdo el año, el Costa Concordia, se da una bofetada en el sur de Italia y medio se hunde y mueren 30 personas, ¿no? Bueno, la nuestra fue que teníamos 20 y tantos pasajeros en el barco y la obsesión nuestra en el momento que nos enteramos que se ha hundido el barco y que tenemos 20 y tantos pasajeros es repatriarlos. Entonces mandamos en ese momento varias personas a Italia para ir a recolocarlos. Inclusive tenemos una oficina en Roma y les mandamos todos a donde ha sido el accidente y fuimos la primera agencia, inclusive antes que la misma compañía naviera, que repatriamos nuestros 20 y tantos pasajeros y fuimos los primeros en traerlos. Y eso es servicio. Cuando vendes además intangible, el servicio es eso. Y normalmente el servicio se nota cuando las cosas fallan. Pero cuando las cosas salen bien, pues no necesitas a lo mejor una serie de servicios, pero cuando las cosas fallan, ahí es donde tienes que estar. Y la otra reflexión es más empresarial y es ¿por qué se dio una bofetada a ese barco? Seguramente por una falta de coordinación entre todos los mandos.
Y eso es decir, ¿por qué se acerca a la costa? Pues porque parece ser que un jefe de camareros tenía a su tía que vivía allí y quería saludarla. Entonces acercan demasiado el barco a la costa. Y también lo acercan mucho a la costa pues porque querían que el capitán no sé qué quería hacer y también quería que los pasajeros vieran iluminada. Y por culpa de cometer un error se dan la bofetada. Pero es que además, una vez que se da la bofetada, fallan todos los sistemas. Fallan la coordinación con el timón, la coordinación con los salvavidas, la coordinación con la evacuación. Entonces, falla la empresa, falla la coordinación. ¿En las empresas pasa lo mismo? En las empresas pasan muchísimas veces lo mismo. Por desgracia, crees que estás alineado, pero no estás alineado. Y cuando vienen los problemas es cuando te das cuenta que fallan muchas cosas. ¿No? Las empresas, si todo funcionara bien, no habría quiebras, pero por desgracia muchas fallan cosas aparentemente esenciales que no le das importancia, pero que son importantes. Podría decir los nombres de presidentes de grandes compañías con las que yo me reúno y son amigos, que dicen que tú eres uno de los mayores expertos en turismo del mundo. Uno de ellos, digo nombres por si hay alguna duda, de que es un halago de un compañero de colegio. Antonio Catalán, por ejemplo, de hoteles AC. Marriott dice que tú eres uno de los que más sabe de todos los que ha conocido, y Antonio Catalán ha conocido a todo el mundo en turismo, que más sabe. Entonces yo ya voy a coger la etapa tuya de gran hacedor del crecimiento de Viajes de Corte Inglés para preguntarte, ¿crees que en el momento en el que estamos es el fin del turismo? Bueno, yo estoy seguro que no es el fin del turismo, pero la bofetada que nos hemos dado es terrible. Es decir, yo creo que es la típica industria que piensa que nunca se pone el sol. Decías, bueno, es que esto va a ir bien siempre. Creías que el turismo era impensable que cayera. Y un simple virus se ha cargado toda la industria. Cuando digo toda la industria es hoteles, restaurantes, aviación, agencia de viajes, turoperadores, para que veáis lo débiles que somos cuando creemos que somos muy fuertes. Pero yo estoy seguro que cuando la vacuna sea masiva, el turismo va a volver y va a volver con fuerza. Seguramente volverá diferente. No vamos a encontrarnos el turismo que teníamos hasta ahora. A corto plazo la gente se va a pensar muy mucho dónde va. Van a ser distancias más cortas al principio o medias, no se van a hacer grandes viajes. A lo mejor los cruceros pues costarán que se recuperen. Todos los sitios donde haya muchísima gente o zonas masivas, la gente va a estar un poco expectante. Pero el turismo va a volver. A lo mejor aparecen las casas rurales o las casas en la playa y tienen más fuerza de lo que puedan tener los hoteles. Es decir, van a cambiar cosas. Y también va a cambiar la forma de distribuirlas, porque hasta ahora los viajes, todavía hoy en España, la mayoría se vendían a través de agencias de viajes físicas. Y eso sí que es un cambio que no tiene marcha atrás. Los viajes, la gente ha sabido que puede reservar de otra manera mucho más fácil, mucho más cómoda y con las mismas garantías. Lo que tendrán que hacer es estas agencias físicas transformarse y adaptarse a la tan famosa omnicanalidad, que yo creo que ahora hay que cambiarle el nombre y hay que empezar a decirle unicanalidad, porque ahora ya solo hay un único canal. Es decir, ya la unicanalidad parece que sobra, es unicanalidad. Muchos de mis colegas, nuestros colegas aquí presentes, leyeron cuando empezó la pandemia el informe de Goldman Sachs, donde decía que España iba a ser uno de los países que más sufriera el decrecimiento económico derivado de su intensidad turística, que era uno de los sectores más afectados. Eso tuvo que poner en alerta al Gobierno de la Nación para poder salvar o por lo menos proteger el sector turístico. Desde tu punto de vista, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el Gobierno en relación al turismo? Bueno, ya entramos en política, ¿no? Yo voy a empezar, te voy a contestar a la gallega. Te voy a decir lo que hizo Francia. En mayo del año pasado, justo 2 meses después de arrancar la pandemia, Édouard Philippe, que era el primer ministro francés, hizo unas declaraciones donde dijo: lo que es bueno para el turismo es bueno para Francia. Y la definió como con prioridad máxima y estratégica. Ese mismo mes, en esos mismos días, nuestro ministro de Consumo dijo que la industria turística era una industria que aportaba poca calidad y que entendía que el error de España había sido apostar durante décadas por el turismo. Así es que tienes dos ejemplos que ocurrieron en el mismo momento
y las diferencias. Yo creo que el gobierno español, gracias a Dios, se ha dado cuenta luego, un poco tarde, que la industria turística, sobre todo a corto o a medio plazo, era insustituible, y la verdad es que en el último momento pues está dando algunos cambios donde parece ser le empieza a dar protagonismo de nuevo a la industria de turismo como es necesario, porque es el 13% o era el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Una industria atractora, además, donde tira no solo de nuestro propio sector, sino de otros muchos. Por lo cual, si sumáramos de todos los sectores que tira, estaríamos hablando de un peso en el Producto Interior Bruto todavía muy superior a ese 13% que os cuento ahora. Pero el informe de Goldman Sachs no solamente citaba a España, citaba a Italia y a Grecia también como afectados por su intensidad turística. Sin embargo, vemos que a principio de año Grecia tenía más reservas turísticas por primera vez en la historia que España. ¿Volveremos a ser potencia turística como antes u otros países nos superarán? No me cabe la menor duda que vamos a volver a ser potencia turística. Y te voy a decir por qué. Mira, tenemos el know-how, tenemos las mejores cadenas hoteleras del mundo. Y eso yo creo que nadie nos lo puede quitar. Tenemos la mejor gastronomía. En cultura es difícil que nos gane alguien. Cultura tanto de pueblos y provincias como de grandes ciudades. Pero es que además tenemos sol, tenemos playas, tenemos alegría y tenemos, que para mí es importantísimo, a millones y millones de clientes en un radio de 3 horas. Es decir, que España está situado estratégicamente para que los turistas vengan, por lo cual no me cabe la menor duda que en el momento que pase la pandemia volveremos a ser potencia de turismo. Precisamente en ese radio de 3 horas, que me parece una frase muy brillante, la que acabas de decir, convierte a España el segundo país del mundo en más visitantes turísticos. El primero es Francia, porque también tiene ese radio de 3 horas. Y el segundo somos nosotros, más que Estados Unidos, que no tiene ese radio de 3 horas con respecto a Europa, obviamente. Pero yo insisto, aunque te parezca política, la SEPI está muy activa en el rescate de empresas turísticas. ¿Lo está haciendo de forma acertada? A ver, yo siempre voy contestando por otro camino, no me quiero meter en lío, pero voy a contestar también. En julio la SEPI crea unos fondos públicos para ayudar. Y aquí es lo importante, ayudar temporalmente, para ayudar a empresas que sean estratégicas para nuestro país y viables. Poner esas dos condiciones, estratégicas y viables. Si una compañía aérea se le dan 53 millones de euros, solo tiene un avión, que lleva desde que se creó esa compañía aérea dando pérdidas, no veo dónde está la viabilidad y no veo dónde está una empresa estratégica. Si a la fusión de 2 agencias de viajes se le dan 320 millones y esas 2 agencias de viajes por separado podrían ser viables también y es propiedad de grandes grupos empresariales, no veo dónde está la estrategia cuando lo más seguro que al fusionar 2 compañías lo que vas a hacer es cerrar puntos de venta y seguramente despedir empleados y tampoco veo que sea estratégica una agencia de viajes. Así es que la contestación es que hay que repartir ese dinero que es necesario para dinamizar la economía. Es verdad que la SEPI está más activa en el sector turismo que en otros sectores, pero la SEPI tiene casi 10.000 millones para dar. Después de lo de la compañía aérea, parece que la SEPI se ha parado a la hora de dar el dinero. Yo creo que hay que darlo, yo creo que hay que ser ágil, porque las empresas lo necesitan, pero hay que tener mucho cuidado a quién se da. Y además hay que tener mucho cuidado que no distorsione el mercado el dar esas ayudas. Porque si das una ayuda a una empresa y no a otra del mismo ramo y de las mismas características, estás distorsionando el mercado. Y entonces van a competir de forma diferente. No puede una empresa ir dopada y otra no y poder competir igual. Hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Esto que estás diciendo en relación a la política de la SEPI es general en los expertos en el sector. ¿Opinan de la misma forma que se está siendo sesgado, en el mejor sentido o en el peor, pero en el mejor sentido, y que eso puede estar afectando a la concurrencia y la competencia entre las compañías? Pues mira, yo creo que deberían de opinar parecido a mí, pero no lo sé, yo lo tengo claro. Es decir, si hay que tener mucho cuidado con las ayudas, pero se tienen que dar. Así es que hay que ver cómo se dan, porque mañana todas las agencias de viajes van a poder pedir ayudas. Todas las líneas aéreas, por muy pequeñas que sean, les van a tener que dar ayudas, porque hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacerlo por otro lado. Y no podemos estar parados. A la economía hay que inyectarle. De ahí pasas a la presidencia, bueno, a la dirección general, a ser consejero delegado del Corte Inglés y a ser presidente del Corte Inglés. Si te encuentras un consejo de administración
por lo menos vetusto. De unos, algunos muy conocidos por mi parte, pero pasas del sector turístico al retail. Muchos de nuestros alumnos que nos están viendo y otros aquí presentes saben que el retail está cambiando, como lo hemos conocido. El retail, la pregunta sería, ¿el retail cómo lo hemos conocido está muerto? ¿Con bueno, Amazon? El retail también ha recibido una fuerte sacudida, no está muerto, lo que pasa es que se está también transformando. Vuelvo a lo que he dicho antes, ya no es ni omnicanalidad, es unicanalidad. Es decir, el retail básicamente era presencial y ahora de repente se ha convertido en que una gran parte de sus ingresos le vienen por el canal online. Entonces se ha tenido que adaptar. Y aquí empieza a aparecer la palabra experiencia del cliente. Es decir, el punto clave ahora es la experiencia del cliente. ¿Cómo nos relacionamos con el cliente? Y esa experiencia del cliente pues pasa desde, han aparecido redes sociales, vídeos, juegos, desde casa puedes ver todos los productos, pero la tienda no está acabada. Yo creo que la tienda es un lugar especial de relación entre el cliente y la marca, entre el cliente y el producto. Pero tendremos que transformar esa experiencia cuando entra un cliente a una tienda. Tendrá que ser una experiencia que, unida a la digitalización y a la tecnología, sea diferente y donde ocurran cosas de verdad. Recordamos hace muchísimos años que en los supermercados norteamericanos, que eso lo trajeron luego a España, y los Carrefour y tal, hacían, ahora no suena como una tontería, pero hacían degustación. Pero eso hace 30 años la gente se quedaba sorprendida, porque interactuaban con ellos. Pues ahora hay que interactuar todavía muchísimo más. Y con la digitalización es una oportunidad, por lo cual las tiendas, para mí, no están terminadas, lo único que hay que transformarlas. Y además, una cosa adicional, las tiendas se van a convertir, o ya se están convirtiendo, en hub de distribución. Las tiendas ahora no solo una tienda física, sino son hub para distribuir el producto en lo que llama la última milla. Así es que las tiendas también tienen un doble juego de ser tienda donde pasan cosas y también centros donde se distribuyen productos. Sin embargo, a pesar de que tú enfocaste el retail para la digitalización en tu tiempo como presidente del Corte Inglés, bueno, te voy a contar de forma personal. Un presidente de un gran banco, cuyo nombre no voy a decir, he dicho el de Antonio Catalán, pero este no voy a decir porque no tengo su autorización, me dijo que tu gran éxito como presidente del Corte Inglés fue la reducción de la deuda con respecto a los acreedores. Bueno, yo cuando me incorporo, yo he estado presidente del Corte Inglés 13 meses, fue un momento convulso, donde había un cambio en la gestión por un problema se puede decir, de familiar en cuanto al liderazgo. Y bueno, y esto lo voy a contar porque es así, yo era el último que había entrado al Consejo. Y había 4 familias, un fondo de Qatar, Pizarro, que es un famoso empresario, y yo. Y cuando, pues, por estas circunstancias se decide que tiene que haber un cambio rápido, yo creo que empezaron a mirar para atrás y el último que quedaba era yo. Y además yo me llevaba muy bien con las familias. Yo era un puente, ahora que estamos hablando del Consejo Social, era un puente de unión entre todos ellos. Pues me hicieron presidente y lo que intenté en esos 13 meses es modernizar la empresa hacia adentro, más que en el negocio, que había gente buenísima, que sabía mucho más que yo. Lo que sí que intenté es modernizar la empresa hacia adentro, creando comisiones, transformando cosas que a lo largo del tiempo pues habían quedado obsoletas. Es decir, actualizándola a las necesidades internas actuales. Y el primer problema que me encontré, que por supuesto no lo resolví yo, pero tuve que participar activamente cuando no tenía, voy a decir casi ni idea, es que había que renegociar la deuda. Yo venía de una empresa que era Viajes El Corte Inglés, que nunca había tenido deuda, por lo cual era un problema que para mí nunca había existido. Para que veáis, en 30 años yo nunca me había preocupado por devolver la deuda, porque nuestro negocio era un negocio, todo lo contrario, un negocio muy sano. El de la agencia de viajes cobraba mucho antes que pagaba al proveedor, por lo cual todo lo contrario, teníamos exceso de liquidez. Entonces llegan y dicen, pues hay que renegociar la deuda. Y digo, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Y cuando me dicen de 4.000 millones de euros, digo, madre mía, que yo de esto no sé nada, me bajo del barco ahora mismo. Y bueno, no, lo conseguimos, bajamos el precio, conseguimos, yo creo, renegociar la mayor deuda que ha renegociado el Corte Inglés,
bueno, y a partir de ahí le dio la fuerza para seguir transformándose. Has pasado de puntillas cuando has contado, y como es público no voy a dejar de hablar de ello, del problema corporativo del Consejo de Administración y de la propiedad del Corte Inglés. Yo te pregunté, te dije medio en broma, ¿con quién estamos? Y tú le dije de las familias que estaban, o de la familia que estaban enfrentados en el Consejo, y yo te pregunté, ¿con quién estamos? Un poco por solidaridad contigo. Y tú me dijiste, con los trabajadores. Es que es así, es verdad que estábamos cenando un día, yo no era presidente del Corte Inglés, y tú me preguntaste, ¿tú con quién estás? Y yo le dije, yo con los trabajadores. Porque creo que es lo lógico, yo creo que en una empresa hay que estar con los trabajadores y con el cliente. Una empresa es de arriba, es decir, la base está abajo. Los de arriba nos tienen que ayudar, pero la base está abajo. Y sobre todo una empresa de servicios y de comercio, la base está abajo. Si abajo estás alineado y estás alineado con el cliente, tienes el 70 o el 80% del partido ganado. Yo estaba con los empleados y sigo estando donde estoy con los empleados. No solamente una frase brillante, sino yo creo que es toda una declaración de intenciones. De hecho, tu gestión, desde mi punto de vista, fue así. Déjame volver a la política, pero más que la política económica, la economía, ¿no? ¿Por qué España es la nación que peor ha pasado económicamente de la Unión Europea la pandemia dentro de la Unión? Yo lo achaco primero a algo obvio. Si la pandemia lo que más afecta es a tu principal industria, eso parece que es obvio que va a ser una de las economías más castigadas. Pero también es verdad que no lo hemos hecho bien, ha faltado mucha coordinación. Yo creo que el Estado de las autonomías es bueno para muchas cosas, pero para otras no es bueno y nos ha faltado internamente mucha coordinación y mucha previsión. ¿Qué sectores pueden liderar el cambio? Pues fíjate que España, el cambio tienen que liderarlo los de siempre, es decir, como he dicho antes, el turismo, la moda, la agrotecnología, infraestructuras, la tecnología que hacemos de componentes para la automoción, que somos fortísimos, infraestructuras como el AVE, como he dicho antes, que somos buenísimos en la construcción de ese tipo de trenes. Es decir, creo que hay industrias donde tenemos que seguir apostando por las mismas, seguramente transformándose digitalmente, más sostenibles, más innovadoras, pero las industrias donde sabemos que somos líderes. Y como siempre, la primera, el turismo. Las renovables, ahora que hablas de sectores, iba a hacerte otra pregunta, pero yo casi me has dado una idea. ¿Las renovables son una de las grandes oportunidades? Y es que las renovables van unidas a todos estos sectores. Vamos a ver. ¿Qué es lo que más tiene España? Y aparentemente es gratis, el sol, ¿no? Y en algunas zonas el viento. Sol y viento. Pues yo creo que a priori es que tenemos la materia prima, que es sol y viento. Lo que tenemos que hacer es adaptar todas estas industrias nuestras al sol. Lo que no puede ser es que España sea deficitaria, es decir, que importemos energía. En un 75% de la energía que consumimos lo importamos. Eso significa más de 45.000 millones de euros que tenemos que pagar a otros, a Francia y a otros países que compramos gas, que les compramos petróleo. Cuando tenemos la materia prima aquí, lo que tenemos que hacer es explotarla. Pero yo no digo, pero por ejemplo, la energía solar, vamos a aprovecharla. Pero seamos buenos también en la tecnología de la energía solar. No solo nos quedemos en explotar la energía solar, sino que aprovechemos que tenemos, que somos el país de Europa que más energía solar puede aprovechar con desarrollar su tecnología. En fuerza eólica sí que hemos desarrollado tecnología. Por ejemplo, desarrollemos también la tecnología de los componentes de automoción. Ya que hablas de tecnología, ¿tú crees que un país con un 1,24% de inversión y gasto en investigación y desarrollo sobre PIB puede competir con países que invierten un 3% como Alemania, Francia, Corea del Sur, un 4%, Japón un 3%, Estados Unidos un 3%? No podemos, tenemos que... Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Es que es necesario. Además de sol, también tenemos déficit público. ¿Tú crees que somos un país abocado al déficit perpetuo? Bueno, te voy a dar una cosa del sol ahora que me ha dado también. Vi lo de las fotovoltaicas y dije, pues en mi casa, que tengo mucho tejado, voy a poner unas placas fotovoltaicas. Oye, para que me dieran el permiso, 6 meses.
otro de los defectos de España, y este también yo creo que es de toda Europa, la burocracia. Tenemos que solucionar eso, porque lo que no puede ser es que si para cada cosa que quieres dar, cada paso que quieres dar, yo cada día que hacía sol y veía que no me habían puesto las placas, porque además me habían cobrado ya una parte y empezaba a estar cabreado, porque decía, oiga, me han cobrado, pero es que aquí no me ponen nada. Y yo llamaba cada 2 meses, no, está en trámite, está en trámite. Tenemos que ser más ágiles. ¿Insistes en lo de la placa porque no me quieres responder lo de... No, te voy a responder lo de la deuda. Mira, desde 1980, 41 años, solamente ha habido 3 años con superávit, que son el 2004, 2005 y 2006. Los demás, déficit. Por lo cual, se responde rápidamente. Tenemos casi un déficit perpetuo. El problema es que esto ha ido increciendo y ya empieza a ser preocupante. Esto hasta ahora, bueno, pues yo entiendo que hay una parte de déficit que inclusive diría que es bueno. Es decir, yo creo que los estados tampoco están para ganar dinero, están para hacer muchísimas más cosas y algo de déficit no es malo. Pero es que ya estamos hablando de este año pasado de 123.000 millones de euros. Pero es que este 2021 van a ser, acordaros, más de 100.000 millones. Es que la bola va creciendo, va creciendo, va creciendo y esto ya es insostenible. Europa nos lleva dando, como diríamos a los jóvenes, toques desde el 2012. Oye, que esto hay que arreglarlo, que esto hay que arreglarlo. Y nosotros llevamos contestándole, estamos en ello, es que ahora tenemos elecciones, porque ha habido tantas, es que ahora estamos... Y no hemos metido el diente. Y lo que está claro es que cada día hay más gasto y que, por desgracia, en este último año cada día hay menos ingresos. Y esto solo se soluciona, primero, con un pacto nacional, donde aquí hay que hablar de muchísimas cosas, por supuesto de reducción de gasto, por supuesto de incremento de impuestos, tanto directos como indirectos, es decir, impuestos tanto los históricos como nuevos que puedan aparecer, también con una verdadera pensada a las pensiones y cómo lo vamos a resolver, y no hacer maquillajes, cómo vamos a resolver el paro, es decir, tendría que haber un gran pacto, pero yo sigo pensando que Europa está preocupada. Europa no ve que internamente nos pongamos de acuerdo y nos va a apretar las clavijas. ¿Tú subirías los impuestos? Yo creo que yo creo que hay que subir los impuestos. Yo creo que hay que subir los impuestos porque no hay otra. Pero es que con subir los impuestos no arreglamos nada. Es decir, con poner una tasa Tobin que puede gustarle a mucha gente y la tasa Tobin nos va a dar 800 millones de euros este año, que sería magnífico, pero que no lo arreglamos, que es un parche. Estamos hablando de un déficit superior a 100.000 millones. Es decir, si subimos los impuestos a los súper ricos y tal, y a la SICAP y todo esto, estamos hablando de 1.000 y pico millones más. Es decir, a los ricos 600 y a la SICAP 800. Es que no lo solucionamos así. Es que tiene que haber un proyecto nación, donde nos tenemos que poner todos de acuerdo. Derechas, izquierdas. Unos te dicen, joder, no, es que lo que hay que hacer es cargarnos toda la administración pública, que no exista Senado, que no exista Congreso casi, que... Bueno, tampoco resolvemos el problema. Primero nos quedaríamos casi en una anarquía, pero es que los números tampoco darían. Es decir, nos ahorraríamos, sí, 10.000, 20.000 millones, pero no lo arreglamos. Ahora que lo dices, con razón, un día de tu cumpleaños en tu casa, te medio enfadaste con una persona, un familiar tuyo, si no recuerdo mal, y tú defendías las ayudas sociales. Bueno, y ahora más que nunca. Es decir, esta crisis lo que no podemos permitir es que haya exclusión social y por desgracia la está habiendo. Es decir, es un tema que dentro de ese pacto global tenemos que meterle mano. Tenemos que meterle mano a esos temas. No podemos tener la exclusión social porque esto al final nos va a traer diferencias y desigualdades que en vez de resolverlo lo estamos agrandando. Y vuelvo a insistir, Europa yo creo que realmente está preocupada. Y gracias a Dios que estamos en Europa, yo creo que al final nos va a tener que decir, señores, o se ponen de acuerdo o se acabó el baile. Porque acuérdate, los 140.000 millones todavía no han llegado. Y no sé cómo van a llegar, pero Europa va a vigilar muy mucho cómo se asignan, cómo se reparten y si verdaderamente esa transformación nación que nos está pidiendo Europa desde hace ya 10 años, si no la hacemos, nos va a decir que esos dineros van a venir poco y tarde. Voy a hacerte un requiebro casi final antes de las preguntas. Una de las personas de más influencia en tu vida
empresario también, que yo conocí, fue tu padre. ¿Te acuerdas mucho de él? ¿Estás Bueno, emocionando? no, hombre, se murió hace 1 año y pico y sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, me acuerdo. Pero me acuerdo que era un empresario donde al final, ¿qué buscaba él? Oye, pues lo mejor para sus empleados y lo mejor para su familia. Empresario de la posguerra, ¿no? Un empresario donde la lucha era perpetua. Él empezó a estudiar en la Universidad Complutense, estudió medicina. Y en segundo año tuvo que salir porque tenía que trabajar. Y sí, un empresario de la posguerra, y sí que me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Te acuerdas de todos los familiares que has perdido. Y tengo que decir que a todos los que estáis aquí, seguramente, si no en estos días, pero seguramente en este año, amigos o conocidos o familiares hemos perdido. Pues claro que te acuerdas. Pero hay que acordarse siempre en positivo. O sea, hay que acordarse que esa gente construyó España. Aquí hay jóvenes estudiantes y mayores estudiantes, por nosotros también somos estudiantes, y muchos me dicen que más de 200 o 300 hay viéndonos en streaming. ¿Qué le dirías a los jóvenes antes de que intervengan jóvenes y mayores, jóvenes y menos jóvenes, con un 41% de paro? Bueno, aquí volvemos a entrar en un tema delicado, que es la dualidad en el mercado laboral. Es decir, es un tema que es uno de los grandes retos de nuevo de España, que llevamos sin ponerle foco. Todos hablan de que lo van a resolver y nadie lo resuelve. No puede ser que el 30% del empleo sea temporal, porque si es temporal el 30%, vamos a perder productividad. Las empresas vamos a perder productividad, vamos a perder formación. Está claro que vamos a perder formación. Y por supuesto, las empresas no irán adelante y además crearemos más desigualdades entre dos tipos, los que tienen un contrato indefinido y los que están sufriendo. Y por desgracia, los que más están sufriendo es el paro juvenil. Fijaros, un 41% de los jóvenes están en el paro. Pues, ¿qué haces? Cabrearte. Dices, este país así no puede ir. Es que volvemos a las mismas. Europa nos dice, ¿pero qué estáis haciendo? Eso sí, cuando has estado viendo programas de televisión por la pandemia, conectamos con Boston, no sé qué hospital, y sale un español dando una charla. Conectamos con Australia, otro español. Con Londres, otro español. O sea, el talento se nos va. El talento se nos va. Es decir, aquí en la universidad se está trabajando para crear talento y no miramos a la universidad y no conectamos la universidad con la sociedad. Es que tenemos tantos retos que los acometemos ya o este país las va a pasar mal. Señor decano, autoridades académicas, autoridades políticas, porque hay un concejal del Ayuntamiento de Madrid aquí y otros cargos políticos, pero hay estudiantes y yo creo que el turno es de estudiantes, profesores, académicos, el turno de preguntas, todo tipo, económicas, políticas, de gestión. Adelante, es su turno. Se quedan asustados. Sí. ¿Se me oye? Vale. Bueno, yo tenía una pregunta. Usted antes dijo que con la subida de impuestos pues es necesario y tal, aunque pues no se va a solucionar todo el problema. Pero yo le quiero hacer una pregunta. O sea, ¿de verdad considera que la subida de impuestos es necesaria cuando el resto de países en la Unión Europea los está bajando en esta situación? A ver, cuando hay, al final es el déficit, lo que mide es, o el superávit es cómo estás gestionando una empresa, ¿no? Y cuando tus ingresos son cada vez menores y tus gastos son cada vez mayores, es decir, o mejoras tus ingresos o la empresa no tiene futuro. Pues tú imagínate una empresa que todos los años pierde 100.000 millones de euros. Tiene que mejorar sus ingresos. ¿Cuál es una de las fuentes más importantes de los ingresos? Los impuestos. Es decir, por lo cual parece ser que los impuestos deberían de subirse. No digo cómo, porque ese es el punto clave. Es decir, no digo cómo, y eso no me toca a mí. Pero está claro que los impuestos, por desgracia, cuidado, que nadie quiere...
se tendrán que subir, porque si no y además es algo que es obvio. Pueden ser directos, indirectos, parece que el IVA es más claro que se va a subir, los indirectos hay que ver pero que no hagan demagogia los políticos de subida o bajada de impuestos, sino que lo hagan bien pensando en el futuro. Mirad, en el comercio, ya ahora entramos un poco en política, va unido un poco. En el comercio, si no quedas satisfecho, te devolvemos el producto. Ya me gustaría a mí que en política ocurriera lo mismo, que si no quedamos contentos con los que hemos elegido nos dejaran devolverlos. Pero no, tenemos que esperar al periodo de caducidad, que son cada 4 años. Pero alguno habría que devolverlo antes, porque solo hacen demagogia y no entran en el meollo de la cuestión. Yo creo que los impuestos por sí no hacen nada, igual que en el otro lado de la balanza, el reducir los gastos del Estado a cero también es inviable, porque unos dicen, no, hay que subir impuestos, otros no, es que sobra Estado. Bueno, vamos a ver cómo sobra Estado y vamos a ver cómo subimos impuestos. Pero creo que es un conjunto de cosas lo que hay que hacer. Es un proyecto de nación, como he dicho antes, donde todos tenemos que estar de acuerdo y donde tenemos que sindicatos, empresarios, políticos de todo tipo, tendrán que unirse para hacer un proyecto de nación, porque lo que no puede ser es que, mientras tanto, 123.000 millones. Este año que viene, 100.000. 100.000 al 2022. La pelota, 1.3 billones de deuda es lo que tiene España, pero es que va a tener 1.5. Y Europa mirándonos y diciendo, pero ustedes están muy bien, pero tendrán que hacer algo para resolver este problema. Y nos llevan diciendo, tienen que hacer cambios de calado, como he dicho, desde el 2011 o 2012. Y no hemos hecho casi ninguno. Y ya han pasado 10 años. ¿Más preguntas? Aquí hay una. Fernando Sánchez parece que quiere preguntar. Ya insistiéndome. Buenos días. Una de las cuestiones que ya veo que estás preocupado por los trabajadores, por el futuro del empleo, una de las cuestiones más candentes en nuestra actualidad económica es la fusión y el nuevo gran banco, CaixaBank y Bankia. ¿Cómo te parece que se ha hecho esta fusión, que entiendo es necesaria para poder competir, pero yo leía la prensa esta mañana y veía que en el caso de Madrid va a afectar en un porcentaje muchísimo más alto a los trabajadores madrileños que al resto de los trabajadores del futuro banco, a los trabajadores madrileños de Bankia. Claro, va a afectar mucho más que a los antiguos trabajadores de la Caixa. ¿Qué soluciones se le puede dar a la banca tradicional a este cambio? Van a cerrar como mínimo una de cada 4 sucursales. ¿Qué solución le verías a la banca del futuro? Y ¿qué solución se le podría dar al futuro de esos 8.000 trabajadores? Porque entiendo que las prejubilaciones son una solución aceptable por muchos empleados, pero el finiquito a determinadas edades es el fin. Bueno, aquí se juntan muchas cosas. Primero, estamos todavía en una economía dopada por los ERTEs, dopada por la moratoria, dopada, como he dicho, por los ERTEs, dopada por la moratoria que existe hasta final de año, y también dopada por todas las inyecciones, véase ICOs, SEPIs, etcétera. Entonces, esto ha hecho que haya una bolsa ahora mismo de unos 700.000 personas en ERTE, que por desgracia, cuando acaben, el riesgo es que se vayan al paro. Las empresas, inclusive, teniendo la opción de ERTE, ya están empezando a tomar decisiones de ERTE, y esto significa lo mal que deben de estar. Pero lo que está claro, que en una fusión ocurren 2 cosas. Primero, que va a sobrar gente porque duplicas estructuras. Y siempre va a ocurrir y siempre que te digan que una fusión es igualitaria, no te lo creas.
siempre va a haber uno que domina sobre el otro, porque nunca hay 50-50, pues es muy raro. Y el que domina, al final, será el menos afectado, y el que va a dominar, el que va a mandar, y el que queda por debajo, pues va a ser el que se va a llevar todas las tortas. Pues en la fusión, Caixa es más pesado y tiene más participación que Bankia, y por ende, pues está empezando a ocurrir lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de las empresas, que es que las fusiones, el grande se come al chico. Y que iba a haber ERE, está claro. Como esas dos agencias de viaje que se fusionan grandes, pues tendrá que haber EREs. El problema es que la banca, y también lo has comentado, que la banca empieza a no ser rentable. Que es que con préstamos de intereses casi al cero, la banca no es rentable y se tiene que reinventar. Y aquí viene cómo se tiene que reinventar y cómo ese cierre de tiendas puede hacer que se transformen. Y la banca va a tener que entrar la banca lo que tiene muy potente son sus bases de datos. Es decir, conocen muy bien al cliente. Y entonces, la banca ya está pensando en cómo venderle seguros, cómo venderle coches, cómo venderle otra serie de productos, porque se tiene que reinventar, como nos tenemos que reinventar todos. Y entonces, tendrán que... Pero esos puestos de trabajo que están en una oficina de cajeros, pues claro, esos puestos van a sufrir mucho. De ahí lo importante que decía antes, que con esta dualidad en el mercado laboral, si tú tienes un empleado, y pongo un ejemplo de una empresa que tiene un empleado que lo contrata solo para 3 meses, no vas a invertir en él, en formación. No lo vas a preparar para el futuro, porque lo tienes que intentar aprovechar esos 3 meses y luego hasta luego. Entonces, yo creo que lo que es importante es ver cómo esos planes de formación de toda esta gente que va a salir a la calle son suficientemente potentes, ya no sé si por cargo del Estado o por cargo de las empresas, para poder transformar a esa gente y que pueda acceder a otros puestos de trabajo. Pero las empresas se van a adelgazar todas y las fusiones más. Adelante. Hola, Jesús. He trabajado contigo 30 años y he visto en primera persona que siempre has apostado por la formación de los empleados de Viajes El Corte Inglés y la aproximación a la universidad. Ahora, desde tu nuevo puesto como presidente del Consejo Social, sé que si continúas con esa idea de ser el puente entre la universidad y la empresa, por parte de los empresarios a los que posiblemente ya hayas contactado con muchos o próximos a contactar, ¿estás viendo por parte de ellos esa ayuda a la universidad? Yo creo que históricamente, y aquí lo tendrían que decir las personas que están en la universidad, no yo, pero ha cambiado mucho, pero le queda muchísimo. Yo creo que las empresas, en su gran mayoría, por desgracia, todavía hoy, viven de espaldas a la universidad. Y yo me he dado cuenta, sobre todo cuando entro a la universidad, que por desgracia viven de espaldas al talento, porque el talento está en la universidad y tenemos que aprovecharlo. Yo creo que nos queda mucho por hacer. Y hay otros países que nos ganan de goleada. Se va acercando la hora de comer. ¿Hay algunas más intervenciones? ¿No hay más intervenciones? Sí, hay alguna. ¿Online? Sí, pasamos a las preguntas que nos están llegando a través del chat. Perfecto. La primera pregunta es de Paco Martínez, que nos indica que cuál es el trabajo de todos los que ha desarrollado que le gusta o le ha gustado más. Bueno, No nos indica quién de los ponentes, así que animo a que respondan los dos. yo en mi caso tendría que decirle el Consejo Social, pero se estaría engañando, ¿no? Se estaría engañando. Ya que estoy aquí, pero yo creo que todo lo que he trabajado en el sector turismo, para mí ha sido apasionante. ¿Y a ti no sé? Bueno, yo no soy el entrevistado, pero yo he sido concejal, diputado, pero llevo 30 y tantos años de profesor universitario y lo que más me gusta en mi vida ha sido ser miembro del Consejo del Atlético de Madrid, que es a lo que aspiro. Yo aspiro a ser el presidente del Atlético de Madrid. Un día me preguntaron en televisión si eres el presidente de gobierno o presidente del Atlético. Por supuesto, presidente del Atlético de Madrid. Así que es mucho más difícil que ser presidente de gobierno, como se ve. ¿Más preguntas de chat? Sí. José pregunta a Jesús Nuño de la Rosa cómo piensa que impactará la digitalización en el sector turístico español a corto y medio plazo.
Bueno, pues totalmente. Yo creo que la digitalización, lo que nos ha enseñado la pandemia ha traído muchas cosas malas. Ha traído, como he dicho, enfermedades, ha traído muertes, ha traído distanciamiento social, pero también ha traído alguna buena. Y es que las cosas se tienen que hacer diferentes. De que hay una oportunidad para hacer un mundo más sostenible, más humano. Y la digitalización, claro, es algo que en esta pandemia ha venido para quedarse. Entonces, todas las empresas, y por supuesto las turísticas más, van a tenerse que digitalizar en todos los ámbitos de la empresa y sobre todo en la distribución. Porque venden, sobre todo los que distribuyen, venden intangible. Una agencia de viajes vende un billete de avión o un crucero, pero en el fondo es un intangible, no compras nada físico. Y vender un intangible que no te lo tienen que mandar a casa es mucho más fácil de distribuir a través de canales alternativos, por lo cual yo creo que la transformación es total y la adaptación tiene que ser total. Y como he dicho antes, yo ya lo llamaría unicanalidad. Ya no ni multicanalidad, ni omnicanalidad, ni leches. Unicanalidad. Solo hay un canal, que es todo. Sí, José tiene otra pregunta, que es ¿cómo prevé que impactará la inteligencia artificial y el blockchain en el turismo español? Pues no en el turismo español, yo creo que va a impactar en todos los sectores, en todos los sectores. A ver, también son cosas que han venido para quedarse. Lo que pasa es que yo, a diferencia de otros, sigo poniendo, a lo mejor soy un romántico, pero sigo poniendo el acento en las personas. Pero han venido para quedarse, por supuesto. Y el que no se adapte, y ahí hay que correr, porque ahí otros países están volando. Entonces tenemos que correr nosotros también. Sí, Macarena pregunta para Jesús Nuño, ¿cómo ve el futuro de la universidad pública presencial frente a las plataformas de universidades online? De nuevo, yo creo que lo podría contestar el decano, esta pregunta. Pero vamos a ver, nosotros hemos definido la universidad pública en general como una universidad presencial. Y yo creo que defendemos además que sea presencial. Yo creo que puede convivir. Yo es que creo que no es excluyente la tecnología, y ahí estoy de acuerdo con la universidad pública, que la presencialidad es importante también, porque es la vida. Yo creo que no somos robots, no vamos a estar aislados, pero creo que hay que hacerlas convivir. Creo que hay que hacerlas convivir y yo creo que se ha demostrado en pleno pandemia como una universidad 100% tradicional, 100% presencial, se ha adaptado. Yo ya la nota no la pongo, la tenéis que poner vosotros, los estudiantes, los profesores, el área administrativa, pero creo que ha habido un esfuerzo de todos y creo que la nota es positiva. Se puede convivir, pero no creo ni en la universidad 100% online y seguramente ya tampoco en la 100% presencial. Terminado el ciclo de preguntas y dado que están sonando las tripas algunos porque es la hora de la comida, querido decano, agradecer a Carlos, decano de esta facultad, tu amabilidad y tu recibimiento tan cariñoso, a las autoridades académicas, a los catedráticos, profesores, autoridades políticas también, a los estudiantes, y a don Jesús Jorge Nuño de la Rosa y Coloma, que es, me sé el nombre porque cuando veíamos las notas en el tablón, siempre sobresalía el suyo, que era el más largo. Jesús Jorge Nuño de la Rosa y Coloma, que es uno de los persona y desde luego uno de nuestros principales gestores en el área empresarial de nuestro país, muy pegado a la realidad y desde luego un gran amigo. Y sobre todo, pues habrán dado ustedes cuenta que no es incompatible ser un buen gestor con ser buena persona. Yo no quiero ningún aplauso, yo quiero que el aplauso sea solo para él. Buenas tardes. Muy bien.